Sofonías capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. Sofonías 3, y vamos a leer los primeros 8 versículos, o yo los leo para ustedes. Y dice así la palabra del Señor. ¡Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora! No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová, en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida. Y no será destruida su morada según todo aquello por la cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. ¿Hay alguien que me pueda decir, no estoy pidiendo obviamente que levanten la mano o algo por el estilo, pero que le gusta lidiar con alguien terco, con alguien obstinado? Más bien son como las situaciones que a veces uno busca como evitar. Mire, ocupa un favor, usted puede hablar con fulanito para que le explique cómo hacer una cosa. Y uno, bueno, es que cuesta, ¿verdad? Porque cuando ya hay una persona que le gusta hacer las cosas de cierta manera y ahora se tiene que venir a decirle, no es así. Y se lo asignan a usted porque saben que con esa persona cuesta que entienda, que diga, sí, está bien, voy a hacerlo de esta otra manera, sino que es esa tendencia, no, así es como yo lo hago. ¿O es mejor de este modo? Más personalmente, ¿verdad? Los padres, o muchos padres pueden decir lo doloroso, lo frustrante que es tener que lidiar con un hijo con el que pareciera que ya no hay forma de razonar. Se le ha hablado con ternura, se le ha hablado con firmeza, se le ha disciplinado o se ha dispuesto ciertas medidas, pero más bien pareciera que lejos de ganarlos, los estamos perdiendo. Pareciera que ya no hay más manera de corregirlo. Algo similar pasó con el pueblo de Judá. En el capítulo 2 de Sofonías, que concluía con una serie de advertencias contra varias naciones, ¿qué notamos nosotros? Que ese juicio de Dios contra otras naciones es también una forma de decirle a su pueblo, yo estoy con ustedes, yo he visto lo que les han hecho, yo soy su defensor. El que es del Señor puede descansar en que hay un Dios que le guarda, que hay un Dios que no desconoce sus dolores, sus tribulaciones, sus aflicciones, y que será un Dios que un día le pondrá fin a todo ello. El juicio es un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, porque es parte de la salvación. Un día habitaremos en paz, sin más pecados, sin más enemigos, pero como vimos, y más especialmente, habitaremos con la presencia de Dios. Jehová su Dios los visitará. Sin embargo, Sofonías, en el capítulo 3, tiene un cierre, como a veces caracteriza a los profetas menores, glorioso, con un mensaje de esperanza, pero antes de proseguir a eso,
Y en medio de ese mensaje, diciéndole al pueblo, nuestro Dios conoce nuestras aflicciones, tiene que volver a amonestar a Jerusalén, tiene que volver a amonestar a Judá. ¿Por qué? Porque algo tiene que ser claro para nosotros, mis estimados, y es que las promesas son para el remanente de Dios, son para el pueblo del Señor, no son para los que vivían superficialmente para Dios y para los ídolos, sino para los que humildemente le buscan con todo su ser. Entonces, ¿cómo se distingue a los que son del remanente? Por la obediencia, por aquellos que procuran una vida santa, apartada del mundo. Eso es lo que caracteriza a los que son del remanente de Dios. Son los que hacen lo recto y lo justo para con Dios y para con sus semejantes. No perfectamente, pero sí esforzada y sinceramente por la fe en Jesús y capacitados por el Espíritu Santo. Pero esto no se podía decir de la mayoría del pueblo. Vemos cómo ha iniciado este capítulo 3. Se engloba, ¿verdad?, que la mayoría es parte de esta ciudad rebelde, contaminada y opresora. Esos eran los más. ¿Y qué hizo Dios? Dios les anuncia juicio. Y Dios también les dice que para que ellos tomaran nota, por decirlo de alguna forma, para que prestaran atención, Dios les está diciendo, yo castigué a otras naciones con el fin de que ustedes recibieran corrección, pero no la recibieron. Y así como ellos, muchos hoy también son así. Parece que no hay forma de que sean corregidos. Esta porción que hemos leído en sus primeros 4 versículos entonces nos describe a ese pueblo incorregible y en la segunda parte nos habla del Dios que actúa ante estos que no podían ser corregidos, el Dios justo. El Jehová en medio de ella es justo. ¿Cómo entonces se caracteriza a este pueblo incorregible o a esta Jerusalén, la incorregible? En primer lugar, se nos da, como les decía, esta descripción general de su carácter. Ellos son la ciudad rebelde, contaminada y opresora. Rebelde, contaminada y opresora. Este es el tema que engloba estos 4 versículos. Ciertamente hay acusaciones puntuales y las vamos a ver. Se acusa a los príncipes, se acusa a los sacerdotes, se acusa a los oficiales del pueblo. Pero de nuevo, la amonestación es para toda la ciudad. Obviamente aquellos que están en autoridad son los primeros en ser llamados a cuentas, pero eso no excluía ni eximía a otros de dar cuentas a Dios. Y esta condición de rebelión, de violencia, de contaminación, es decir, que estaban manchados de pecado, era entonces para los muchos. ¿Y qué nos tiene que decir a nosotros esta rebelión? Bueno, los mismos versículos como se van desarrollando nos van explicando qué es lo que puntualmente el Señor les quería transmitir a través del profeta Sofonías. Y hay algo que quiero entonces que notemos cuando se nos dice que ellos son rebeldes, que claramente, ¿verdad?, esa palabra debería ser más clara para nosotros. El rebelde es el que no se sujeta, ¿verdad?, el que no es obediente. Pero es el hecho de que también se les llame una ciudad contaminada. Una ciudad contaminada. Judá y Jerusalén tenían los ritos y las ceremonias para estar limpios delante de Dios, ¿verdad? Se les había dado diversas ofrendas, en particular el que pudieran presentar un animal para que de esa manera pudieran ser limpios de su pecado. Y sin embargo, la acusación es que ellos están contaminados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban haciendo esos actos sin fe. Ciertamente los sacrificios animales eran una sombra. Hebreos lo dice muy claro, ¿verdad? Que en sí mismo la sangre de machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los toros y de los machos cabríos. Pero en aquel entonces, y como sombra de aquel que iba a venir, el israelita debía participar con fe de que eso que le había sido dado era una provisión para en efecto estar limpio para con Dios al presentar a un sustituto por la fe puesta en aquel que un día vendría para poner fin a su pecado. Pero son acusados de contaminación. Los más de ellos estaban haciendo estos actos sin la fe. Como también Hebreos nos aclara a nosotros, ¿verdad?, que a muchos no les aprovechó escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada con la fe.
Entonces, todas estas ordenanzas para ellos fueron en vano, porque siguen siendo acusados de contaminación. Recordemos que con Josías se derribaron las esculturas, se quitaron a los sacerdotes de los dioses falsos, se celebró la Pascua. Incluso el rey los hizo juramentar de que sirvieran al Señor y de que guardaran su pacto. Pero de nuevo, ¿qué nos demuestra todo esto? Que la mayoría participó de todo esto superficialmente y temporalmente, sobre todo. Porque muerto Josías, en 3 meses el pueblo se apartó. El siguiente rey que vino, ¿qué hubiera sido la respuesta de un pueblo piadoso? Ese rey es perverso, hay que quitarlo. Ocupamos a uno que sirva al Señor como lo hacía Josías, pero no. Que reflejaba que muchos realmente no sirvieron de corazón y buscaron a Dios de corazón como sí lo hizo ese rey. Y muerto él, se corrompieron. Ahora bien, queremos más específicamente saber qué es ser rebelde, contaminado y opresor. El versículo 2 nos lo amplía. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y observemos que dentro de este mismo versículo 2 tenemos 2 parejas, por decirlo así, donde en cada pareja la segunda parte explica la primera, es decir, ¿qué es no escuchar la voz de Dios? Es no recibir la corrección. ¿Qué es no confiar en Jehová? Es no acercarse a Dios. Es propio a veces de ese paralelismo que tenemos en el lenguaje hebreo, pero lo podemos hacer en forma de catecismo para los niños. Catecismo, recuerden, es simplemente preguntas y respuestas. ¿Qué es ser rebelde con Dios? Ser rebelde a Dios es no escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo sabemos que no escuchamos la voz de Dios? No escuchamos la voz de Dios cuando no confiamos en Jehová. ¿Qué es ser rebelde con Dios? Ser rebelde es cuando no recibimos la corrección, como también nos dice acá. ¿Y qué es no confiar en Jehová? No confiar en Jehová es no acercarse a Él, es no buscarle. Y vean cómo nuevamente sigue saliendo ese tema de acercarse a Dios, de buscarlo a Él. Ya en el primer capítulo de Sofonías, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 6, ¿qué se denunció de este pueblo? Dios está diciendo que está contra aquellos que se apartan de pos de Jehová. ¿Y qué más? Y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Vemos la relación. El que no confía en Jehová no le consulta, no se acerca a Él. En el capítulo 2, versículo 3, la exhortación, ¿cuál era? A buscar a Jehová, a buscarlo con todo. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ser rebeldes a Dios entonces es no buscarle. No se confunda. El que piensa que el que vive esa vida rebelde contra Dios es el que está dado abiertamente a una serie de pecados escandalosos y evidentes para todo el mundo. El que no vive una vida en constante búsqueda de Dios es rebelde a Dios. Porque lo que estamos diciendo es, yo no quiero nada con Dios. Mi vida es mejor sin Él. O vivir es mejor, usted sabe, sin tanto compromiso. En parte, nada más, porque prefiero el pecado. Y eso es precisamente lo que sigue. Una vez que se denuncia que ellos son los que no confían en Jehová, los que no se acercan a Dios, ahora sí que vienen las acusaciones puntuales de pecados. Y aquí también de nuevo, es importante que estemos viendo la conexión, no se confunda. El que no vive buscando a Dios, vivirá entonces para el pecado. Es así. Sus príncipes, dice el versículo 3, en medio de ella, son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Eso fue lo que ellos hicieron.
cómo se mostró su rebeldía, cómo se mostró que eran incorregibles, cómo se mostró que ellos menospreciaron la misericordia de Dios, se mostró en que ellos hicieron todo lo contrario a la ley que Dios les había dado. En vez de amar al prójimo, en vez de aliviar al afligido, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, vivieron más bien para aprovecharse de todos ellos. Este lenguaje para los príncipes y jueces, como leones y lobos, es muy característico en las Escrituras para ilustrar precisamente la voracidad, cuán dispuestos estaban ellos para hacer el mal, para torcer la justicia, incansables para lo malo, torciendo el derecho a favor de aquellos que sí podían pagar los sobornos. Porque recuerden, estos príncipes no necesariamente significa que todos eran hijos de rey, eran oficiales que fungían como jueces a las puertas de las ciudades. Ellos tenían que dar la respuesta en cada caso y ellos conocían bien la ley de Dios que decía, no torcerás el juicio, no te prestarás para el soborno, no justificarás al impío. Y lo grande es que esas acusaciones no son nuevas. Si nos remontamos unas décadas atrás, Miqueas, otro profeta menor, durante los días de Ezequías, también tenía un lenguaje muy similar. Ezequías fue tatarabuelo de Josías. Y si vamos unas páginas atrás al libro de Miqueas, vean lo que dice. Miqueas capítulo 3, versículos 1 y 2. Y esto es importante en lo que estamos viendo. Recuerde, un pueblo incorregible. No es la primera vez que se les está denunciando este pecado. El Señor entonces quiere decir que por años les ha estado diciendo, yo conozco sus malas obras, dejen ese mal camino, búsquenme a mí. Versículo 1, Miqueas 3:1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Claro que les concernía. Ellos eran los primeros en tener que saber qué era lo justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. ¿Ven el lenguaje nuevamente como de animales devorando? Literalmente ellos no estaban quebrándole los huesos a las personas, pero sí estaban aprovechándose de ellos de manera muy despiadada. Y este lenguaje es lo que busca transmitir. Al pobre, lo poco que tenían se lo quitaba y no había quien viera la causa de ellos. ¿Por qué? Porque se desviaban, se habían corrompido. El que pagaba, ese era el que tenía el juicio a su favor. La semana pasada leíamos en el Salmo 10 una descripción del malo, ¿verdad? ¿Quién era el malo en definición bíblica? Y llama la atención, si alguno quiere buscarlo, si no leo para ustedes de nuevo, que en el Salmo 10, si continuamos la lectura de la definición del malo, también aparece este lenguaje como de leones y de fieras salvajes. Dice el Salmo 10 lo siguiente, ¿verdad? Recuerden lo que decía, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, ese es el malo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Versículo 9, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Y en el versículo 8 también dice, sus ojos están acechando al desvalido. Y en el versículo 10 se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Ven nuevamente ese lenguaje como de fieras, de animales. Esa es la caracterización del malo. Y muchos del pueblo en Judá, en Jerusalén, estaban viviendo así. Y Miqueas, como Sofonías, también habló de los sacerdotes y de los profetas que se desviaron tras el dinero y enseñaron a conveniencia. Porque vean la situación que nos está describiendo, ¿verdad? Sofonías. No es solamente que los príncipes y los jueces, ¿verdad? Son como estos animales fieros que no dejan hueso para la mañana, sino
que también son los profetas y los sacerdotes. ¿Qué nos dice de los profetas? Que son livianos, eran ligeros. Y esa idea como que todavía permanece hasta hoy, ¿verdad? Pero lo dicen en inglés para que suene más bonito, ¿verdad? Un predicador light, ¿verdad? Alguien que parezca pues más cercano a la gente, que le quite un poco de esa solemnidad a la predicación, que no confronte tanto, que las personas ya se sienten muy mal como para que vayan y se sientan regañadas. Los profetas eran livianos y los sacerdotes nos dice aquí que estaban contaminando el santuario. Y si volvemos a Miqueas capítulo 3, vean cómo Miqueas también tiene que denunciar a los profetas y a los sacerdotes. Vean el versículo 5, Miqueas 3:5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando no tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Y versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Brevemente, la denuncia de Miqueas, particularmente para los profetas, no es que ellos buscaran sustento en el pueblo, porque de hecho era lícito que ellos recibieran del pueblo. Tenemos relatos en las Escrituras de cómo ellos eran invitados a recibir el hospedaje y la alimentación, eran profetas de Dios. El asunto es que algunos pronto, ¿verdad?, se desviaron, y para no poner en peligro el alimento, para no poner en peligro el tener provisiones, ¿qué pasó? Pronto empezaron entonces más bien a profetizar por conveniencia. Aquel paga muy bien. Esa es la palabra del Señor para usted. ¿Ese no paga bien? El profeta verdadero de Dios proclamaba el mensaje fiel del Señor, aun si eso le costaba su provisión. Esa era la diferencia. A Elías el Señor le proveyó de manera providencial, enviándole cuervos, ¿verdad? Y luego enviándolo a la casa de una viuda. El Señor le dio a sus profetas. Pero estaban los falsos que por conveniencia, para enriquecerse y por dinero, torcían realmente la palabra del Señor. Suena muy como de ahora también. Y si esta era la condición de los que tenían que liderar al pueblo, porque vean, ¿de quiénes estamos hablando? Los príncipes, los jueces, los profetas y los sacerdotes, los líderes. Si esta era la condición de liderazgo, ¿entendemos entonces por qué la acusación es para toda la ciudad? Porque claramente, si esa era la condición de los que supuestamente guiaban al pueblo, claramente el pueblo estaba también desviado. También remontándonos ahora casi unos siglos más atrás, tenemos a Oseas, que había dicho, ¿verdad?, poniéndolo como a modo de refrán más moderno, ¿verdad?, de tal palo, tal astilla, tal el pueblo, tal el sacerdote. Así como estaba la condición del liderazgo, por esa razón estaba también la condición del pueblo apartada. Un reformador siglos atrás también nos lleva a considerar lo siguiente, cuando vemos que a los líderes el Señor los llama puntualmente y les denuncia sus pecados. Dice, muestra que ni los profetas ni los sacerdotes van a salir librados, pues cuando Dios los pone sobre su iglesia, no les da poder para tiranizar, ni para que osen hacer cualquier cosa impunemente sin ser reprobados. Y añade, así que ninguno se adjudique ningún privilegio al ocupar un alto puesto entre el pueblo de Dios. Ellos tenían un cargo y Dios igualmente los llamó a cuentas. Eso no fue razón para ser eximido. Y tristemente eso lo han olvidado muchos que se hacen llamar pastores y bueno, de ahí títulos para arriba, pensando que ellos son intocables. Pero el Señor dice, a todos los llamaré a cuentas. ¿Qué debieron haber hecho ellos? ¿Qué debieron haber hecho en lugar de haberse apartado, en vez de haber
no recibir la corrección. ¿Qué tuvieron que haber hecho estos sacerdotes, profetas y jueces? Ellos debieron arrepentirse y como Josías debieron buscar a Dios, atender a los llamados a convertirse a esos malos caminos. Yo los invito a buscar un momento el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Si alguna vez usted ha tomado el tiempo para comparar, notará que el relato de segundo de Crónicas 34 difiere un poco del relato en el segundo libro de Reyes. Cuando difiere no estoy diciendo que haya para nada contradicción, sino que sencillamente nos da otra perspectiva de los eventos que ocurrieron. En segundo de Crónicas se nos dice que hubo parte de la obra reformadora de Josías que fue previa a la lectura de la ley. ¿Recuerdan el gran evento en la vida de Josías? ¿Cuál fue? Llegó la ley, rey, encontramos el rollo, empiezan a leerlo y el rey escucha eso y, ¿verdad?, su corazón se enternece, se quebranta y ve que la ira de Dios está sobre ellos. Pero segundo de Crónicas nos dice que antes de que la ley apareciera, Josías había iniciado una serie de reformas. Nos dice el versículo 3 en segundo de Crónicas 34, que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Sí, el momento definitivo fue cuando escuchó la ley. Y eso es lo que yo quiero que consideremos. Vean, Josías, antes de escuchar la ley, ya había entendido por buscar a Dios que el pueblo había que limpiarlo de toda esa idolatría. Y sin embargo, cuando viene la exposición de la ley, de la palabra de Dios, Josías no dijo, estoy bien, porque yo he buscado a Dios. No, él escucha la palabra y aún así encuentra que hay que arrepentirse. Ese es el espíritu que es enseñable. Ese es el espíritu que recibe instrucción, que es corregido cuando escucha la palabra. Entiende que cuando Dios habla hay que prestar atención y no puso la mirada en mérito propio como diciendo, bueno, esa es la ley de Dios, pero yo he buscado hacer lo bueno delante de Dios. No, usted sigue leyendo segundo de Crónicas 34 y viene la ley. Y leemos nosotros en el versículo 19 que luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Una señal externa para manifestar el arrepentimiento interno. Incluso después de hacer todo esto, él reconoció que Dios era justo en su ira contra ellos. Esa es la actitud del que recibe amonestación y corrección, pero ellos no. Los otros, por más que Dios envió mensajeros, por más que Dios envió la palabra, no confiaron en Jehová, no se acercaron a Él, no le buscaron. Incorregibles, obstinados, tercos. Y es aquí donde viene el gran contraste cuando volvemos a Sofonías, capítulo 3, versículo 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Si el versículo 1 nos describía a nosotros el carácter de este pueblo, ahora el versículo 5 nos describe a nosotros el carácter de Dios. Ellos son rebeldes, opresores, contaminados. Dios no. Él es justo. Él no hace iniquidad. Es un claro contraste. De hecho, no sé si prestaron atención que hay una frase aquí que debería hacernos eco con lo que leímos en Miqueas capítulo 3. ¿Qué decían los falsos profetas para engañarse a sí mismos y engañar a los otros de que estaban bien? Jehová, decían ellos, ¿verdad?, está en medio nuestro, no hará. No vendrá mal sobre nosotros. ¿No está Jehová entre nosotros? Y Dios viene y responde,
¿Estoy en medio de ustedes? Sí, pero yo no soy como ustedes. El hecho de que yo esté entre ustedes, Dios está diciendo, no es que yo apruebe lo que ustedes hacen. Los falsos estaban jactando, Dios está en medio de nosotros. Vea, si no nos ha venido mal hasta ahora, algunos podían estar pensando que en cierto modo tenían la aprobación de Dios o estaban abusando de la paciencia de Dios, pero Dios viene y dice, sí, yo estoy en medio de ustedes, pero no como piensan, porque yo soy justo, yo no hago iniquidad, ustedes son hacedores de iniquidad. La presencia del Señor entonces no era señal, no era aprobación de sus pecados, más bien hacía de sus pecados más severos. O sea, si estando Dios en medio de ellos hacían así, es lo que debemos pensar. También señala un comentarista, hablando respecto al pasaje de Miqueas, pero que aplica para también nuestra sección aquí en Sofonías. Dice, muchos están profundamente dormidos, en una seguridad fatal, confiando en los privilegios de la iglesia, como si estos privilegios los protegieran no del pecado, sino en el pecado. Como si estos privilegios los protegieran en el pecado y los protegieran del castigo. Estos privilegios hacen y harán más grave su pecado y su castigo. Si los hombres, teniendo al Señor entre ellos, no les impide pecar, no pueden estar seguros que no les vendrá mal por hacerlo. Y es muy absurdo que los pecadores piensen que su insolencia será impune o que quedará sin castigo. Para los que están aquí, tomemos una seria reflexión. No nos engañemos pensando que si no nos ha venido mal por pecar estando en la iglesia, que es que Dios está aprobando lo que estamos haciendo. Eso fue lo que le tuvo que decir al pueblo. Yo estoy en medio de ustedes, pero no como ustedes piensan. Ciertamente, estar en este contexto de iglesia le podrá proteger a usted de ciertas cosas. Se desenvolverá en cierto círculo, ¿verdad? Y no hará ciertas cosas porque, bueno, estoy con gente de la iglesia, pero el Señor conoce y usted sabe bien. El Dios justo solo hará lo que es recto. Él solo actuará conforme a lo que Él es. Él nunca hace pecado. Él nunca hace mal. Y tan cierto que como cada día sus misericordias son nuevas, también es de cierto que cada día Él hace justicia. De mañana sacará a luz su juicio. ¿Verdad? Pero conocemos más la otra parte, ¿verdad? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Amén. Dios es sumamente misericordioso. Esa es la razón por la que no somos consumidos. Pero todos los días también hay evidencia de que Dios es justo. Este tiempo futuro que dice aquí que de mañana sacará a luz su juicio, lo que está dando a entender no es que su justicia está pospuesta en un sentido. Es más bien un tiempo futuro indicando que eso lo está haciendo en el presente de manera continua. Por eso otra traducción puede ser la siguiente. El Señor es justo en medio de ella. Él no hace injusticia. Cada mañana su juicio saca a la luz, nunca falta. Sin embargo, el injusto no conoce la vergüenza. Pero a pesar de eso, a pesar de que si uno analiza y ve de que hay cada día castigos temporales, castigos que anticipan de que hay un Dios, porque usted ve que hay quienes sí cosechan las consecuencias de sus pecados, dice este pasaje, ¿verdad?, que el perverso no conoce la vergüenza, el injusto no la conoce. Y qué terrible es ya estar en esa condición. Significa que ya es aquel que está tan endurecido que ni las amonestaciones del Señor, ni los castigos pasados, ni lo que Dios estaba haciendo con otros, le inmutaba. Porque es lo que Dios ahora va a proceder a hacer. Él dice, este soy yo.
yo soy un Dios justo, ustedes han pecado, ¿qué he hecho yo? He hecho lo siguiente, versículo 6. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dios está diciendo, yo soy el Dios soberano. Yo tengo potestad sobre todas las naciones. Por eso Él dijo, yo sé lo que las otras han hecho y por eso las castigaré. Pero hay más. Dios no solamente estaba trayendo disciplina, castigo, mejor dicho, a las naciones paganas, pecadoras, para defender a su pueblo, sino que también tenía otro fin con ello. Y era que el pueblo prestara atención. Vean el versículo 7. Dije, ciertamente me temerá. Esto está en conexión con el versículo 6. Dios está diciendo, hice destruir naciones. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas pero ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Ahora bien, una nota con la redacción de este pasaje, ¿verdad? Para evitar algún malentendido, porque puede suscitar la pregunta. ¿Está diciendo este pasaje que Dios hizo algo con un fin y que eso no pasó? Dije, ciertamente me temerá. ¿Y fue eso lo que pasó? No, ¿verdad? Se corrieron a hacer el pecado. Se puso Dios a probar, a ver si daba resultado. Pues no sabía lo que en verdad pasaría. Ya sé, este pueblo no me escucha, le he enviado a los profetas, no me oyen, ya sé. Y probemos destruyendo naciones. A ver si se corrigen. Y no se corrigieron. ¿Fue Dios frustrado? ¿Hubo algo que Dios se propuso hacer y en última instancia no pudo hacer? No, este pasaje debemos ponerlo a la par de otros que hablan con claridad de que nada frustra los planes de Dios. Y lo que es más, como también providencialmente estamos escuchando, que es que lo que lo que sucede es lo que Dios ha decretado antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Es decir, veamos lo siguiente, no puede ser, ¿verdad?, que Dios por un lado en Isaías 46 nos diga, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. No puede ser que Dios por un lado diga esto y que ahora por otro nos diga, intenté algo y no me salió. No puede ser. El Dios no solamente que piensa lo que va a hacer, sino que en efecto lo dice y acontece y sucede. Ese es el Dios de las Escrituras. No hay contradicción. Pero este texto en Sofonías, como otros pasajes, están expresados en nuestros términos para que nosotros entendamos y para entender particularmente que Dios trae eventos a modo de prueba para que sepamos lo que hay en nosotros. Tal como lo hizo, de hecho, con el rey Ezequías. Si ustedes leen en 2 de Crónicas 32-31, dice lo siguiente, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Vean lo que dice el pasaje. Dios lo dejó. 2 de Crónicas 32-31. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Para que conociera quién? ¿Sabía Dios lo que había en el corazón de Ezequías? Claro que sí. ¿Quién puede conocer el corazón perverso? Dios dice, yo soy el que conozco la mente, yo soy el que escudriño el corazón. Por supuesto que Dios sabía lo que hay en el corazón de Ezequías y lo que hay en el corazón de cada persona. Era Ezequías quien debía saber lo que había en su propio ser. Y era el pueblo quien tenía que reconocer que ellos son los que no tomaron atención de lo que Dios estaba haciendo con las otras naciones. ¿Dios sabía que ellos eran incorregibles? Sí.
¿Quiénes tenían que caer en cuenta de que eran incorregibles? El pueblo. ¿Qué debían pensar los israelitas cada vez que había un juicio divino contra las naciones vecinas? ¿Qué debían pensar? Eso es para ellos, pero nosotros somos el pueblo de Dios. Lamentablemente muchos pensaron así. Ellos lo que tenían que ver es, esto es lo que le viene a las naciones que se oponen a Dios. Y por lo tanto, es lo que le va a ocurrir a todos los que también se oponen contra Dios. ¿Qué debían recordar ellos de las memorias de sus padres y de lo que estaba registrado en las Escrituras entonces? ¿Qué debían pensar ellos de lo que le pasó a Sodoma? ¿Verdad? Cuando Dios dice, hice destruir naciones, las dejé sin habitantes, las dejé desoladas. ¿Qué debía pensar ellos de las plagas que vinieron sobre Egipto y de cómo el Señor los libró? ¿Qué debían pensar de las victorias contra los filisteos, contra los amorreos, contra los cananeos? Y de los fines anunciados a estas naciones. ¿Qué debían pensar de que naciones tan poderosas como la Asiria y la Babilonia también cayeran? ¿Qué debían pensar? ¿Con qué fin lo hizo el Señor? Lo hizo con el fin de corregirlos, para recordarles a ellos que esos serían ellos si no fuera porque el Señor tuvo misericordia de ellos, que por gracia los llamó siendo ellos una nación insignificante. Era para que recordaran la redención de Dios. Hay una pregunta, ¿verdad?, que Dios anticipa. Cuando sus hijos le pregunten, ¿qué es esta Pascua? ¿Qué es este animal que están ofreciendo? ¿Cuál era la respuesta? Esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Y qué dice ese versículo? Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. El Señor castiga a otros y nos salva a nosotros. Bendito sea su nombre. No me ha pagado como merece mi maldad. Esa era la respuesta, o tenía que ser. La respuesta apropiada es la adoración. Es como era considerar como siendo insignificante, pecador, merecedor del castigo divino. Dios tiene misericordia. ¿Cómo podías tú vencer con miles a los que venían con 10,000, le dice el Señor? ¿Cómo podía vencer uno de ustedes a cientos de sus enemigos? Pero sobre todo, si querían un ejemplo palpable, evidente, de las consecuencias del pecado, solamente tenían que prestar atención cuando venía Dios en su ira contra una de estas naciones. ¿Quiere saber usted cuán grave es el pecado? Les está diciendo el Señor, mire a su alrededor y mire las ruinas de las naciones que ya hoy no están. Eso tenía que haber bastado. Era Dios tratando con ternura con ellos, siendo paciente con ellos. Yo castigo la maldad, dice Dios, vea el castigo. Y usted se enfrentará a mí como juez si obstinado, si terco persiste en pecar como esas naciones. ¿Y qué pasó? Dios dice, hasta aquí. Fin. Traté con otras naciones para que ustedes fueran corregidos y tomaran amonestación, pero ya no más. Versículo 8. Por tanto, esperadme. Pero este ya no es un esperar de espere en Dios, como algunos dicen. No, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación, decreto, es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Espere, dice el Señor. Ya traté con usted, ahora lo que queda es esperar el día del pago. No, Dios no es un padre frustrado como nosotros, cuando no sabemos qué más hacer para corregir a nuestros hijos o cómo lograr que alguien haga las cosas como deben ser hechas. Él hizo lo que hizo y se mostró paciente y misericordioso para que ninguno de ellos fuera sin excusa. ¿Quién de ellos podría acusar a Dios? Ninguno.
Dios fue paciente, Dios fue misericordioso, Dios le dio ejemplos de lo que vendría. Y llegaron al punto de ser sin remedio. Yo los invito a buscar nuevamente el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Hacia el final de este libro vean las palabras con que concluye. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Y Jehová, versículo 15. Segundo de Crónicas 36, 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y vean estas palabras: y no hubo ya remedio. ¿Ya? No hay remedio, incorregibles. Llegó el juicio. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, muchísimo. Porque vivimos en días de muchos profetas falsos, de hombres que se hacen llamar predicadores, que también han falseado la ley y han engañado a muchos. Pero hay esperanza. No todos los profetas eran profetas livianos en esos días. ¿Cómo lo sabemos? Sofonías. Sofonías es un ejemplo de un profeta que fue fiel al Señor. ¿Qué consuelo podían haber tenido estos fieles?, preguntaba un hombre del Señor en este contexto. ¿Qué consuelo podían tener ellos? El consuelo que podían tener era el siguiente: a pesar de que abundaban los profetas falsos, el Señor nunca deja a su remanente solo. Les envió profetas verdaderos que les hablaron la palabra de verdad. Lo mismo que estamos leyendo en 2 de Crónicas de manera resumida, que el Señor constantemente les envió profetas. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Es que el anuncio del juicio es misericordia de parte de Dios, llamándoles al arrepentimiento. Y ahí estaban, los que eran del Señor iban a escuchar ese mensaje y se iban a arrepentir y buscar al Señor. Hermanos, por más oscura que parezca una época, por más oscura que nos pueda parecer a nosotros que se puede llegar a poner la situación en el mundo y en nuestro país, particularmente para anunciar el Evangelio, no tengamos duda, Dios no deja a su iglesia sola. Él levanta a hombres fieles para que anuncien la palabra. El asunto es el siguiente: si, por ejemplo, nosotros decimos que en esta iglesia tenemos una evidencia de esa misericordia de Dios, levantando a hombres fieles que les hablan a ustedes la palabra en verdad, con fidelidad, sin guardarse nada, la pregunta es: ¿qué está haciendo usted con ese mensaje? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha meditado usted cuando ha visto ese juicio temporal en la vida de otros? ¿Qué está haciendo usted con lo que escucha cada semana? ¿Qué piensa usted o qué hace usted cuando ve que hay ese amigo, ese familiar cercano que muere sin Cristo y habiendo escuchado el Evangelio? Pero escuchó el Evangelio, pero no fue a Cristo. Es como si nada para usted. ¿Qué debe pasar? ¿A quién más debe cosechar? ¿A quién más debe ver cosechar las consecuencias del pecado? Porque ya no son naciones. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto vidas destruidas por el pecado? Yo sé que todos conocen. ¿O qué más debe pasar en su propia vida? Está siendo como los israelitas que menospreciaron los años de misericordia de Dios cuando envió a los profetas, desechando lo que los pastores y otros hermanos en la fe le dicen con amor cuando le hablan del juicio de Dios y de las consecuencias del pecado. En términos populares, ¿verdad?, se usa el refrán de que nadie escarmienta o experimenta en cabeza ajena. Pero la verdad es que no tiene que ser así. El Señor está diciendo: yo hice destruir naciones. ¿Para qué? Para que vieran
a otros antes de que le viniera a ustedes. Pero la realidad es que como el Salmo 32:9, solemos a veces ser como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a uno. ¿Es así como tiene que tratar el Señor con usted? Debemos considerar nuestros caminos cuando vemos a Dios actuar en la vida de otros. Y esto yo lo quiero enfatizar para concluir con dos aspectos, con la consejería y con la disciplina. Primero, respecto a la consejería bíblica. Yo le pregunto, ¿es usted enseñable? ¿Para qué busca consejo? Cuando usted viene y busca a un hermano maduro en la fe, o cuando viene uno de los pastores, pastor, ocupo consejo, ¿realmente está viniendo con la disposición de que lo que sea que me tengan que decir, si es a la luz de la palabra, yo lo voy a hacer? ¿Cuántas veces ha pedido consejo por lo mismo? ¿Cuántas veces ha tenido que escuchar las mismas amonestaciones? Mis palabras no son infalibles, pero en la medida que yo hablo la palabra de Dios, Dios le habla. Y no hacer aquello que le es mandado es rebeldía. Es cometer el pecado de este pueblo, que no escucha la voz de Dios, que no recibe la corrección. Es el mismo pecado. Y tiene que ver mucho con la disciplina. ¿Está usted dejando pasar los casos como si nada? ¿Los olvida con prontitud? Para los que no son miembros, sepan que en el transcurso de una semana, de sábado a sábado, esta iglesia tiene ahora 6 miembros menos. 2 porque están en la presencia del Señor. Están mucho mejor que nosotros. Hay un caso que es porque está solicitando una transferencia para otra iglesia. Pero 3 de ellos fueron excomunicaciones, excomulgados, tenidos por incrédulos y por lo tanto separados de la iglesia. Y esto le atañe a los miembros particularmente, sea usted un miembro reciente o un miembro antiguo de esta iglesia, porque no se vale decir que de los casos que usted ha visto, bueno, yo no conocía tanto a esa persona, entonces, bueno, lo tuvieron que sacar. O sea, no puede ser la actitud. No podemos ser indiferentes a ello. No puede ser que el Señor traiga algo tan evidente como 3 personas en un día que son comunicadas a la iglesia de que ya no forman parte de la iglesia y que nuestras vidas sigan como si nada. Esto es lo mismo que estamos viendo aquí. El Señor viene, trata con unos y es para que usted preste atención, para que vea lo que puede ser su vida también. Yo podría ser ese. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, preste atención, tome nota, no tenga que experimentarlo en carne propia el hecho de tener que ser sacado de una iglesia por la disciplina del Señor. La disciplina debe traer temor, como sucedió cuando Ananías y Zafira cayeron. No se juega con Dios, no se le miente a Dios, y hubo temor. Y debe traer preguntas a nosotros. ¿Estoy yo siendo cuidadoso de mis hermanos? ¿Cómo es que pudieron salir 3 personas y yo no saber nada de ellos? O no haberme esforzado, o no haberme interesado realmente qué estaba pasando con ellos. No lo estoy diciendo de todos, algunos yo sé que vienen y preguntan, pastor, tengo tiempo de no ver a alguien. Estamos cuidando, pero hay unos que no están cuidando, no están tomando nota. ¿Estoy yo vigilando mi propia vida? Y no pienso que yo podría ser ese si persisto en una vida cristiana a medias, de apenitas. Por supuesto, los que son del Señor no se quedarán sin corrección. Como les decía, Dios no es un padre frustrado, Él sabe cómo disciplinar a sus hijos, de modo que resulte en nuestro bien. El Señor tratará con el que es de Él. ¿Por qué? Porque Él al que ama lo disciplina, azota a todo al que recibe por hijo. Y si Dios está tratando con su vida, que sea esta evidencia de que le ha recibido. Pero hay otros con quienes Dios está tratando, pero luego no tratará más. Se dirá de usted, ya, no hay más remedio, se acabó.
No de nuevo porque Dios esté frustrado, es porque Dios actúa con usted y al final quedará el testimonio suficiente para decir, vea, Dios le habló con ternura, Dios le habló con firmeza, Dios le hizo pasar por esto y Dios le mostró también lo que ocurrió en la vida de esta otra persona y usted nunca buscó a Dios. Y se dirá de usted entonces que ya no hay más remedio, que ahora lo que le toca es esperar, esperar a Dios en juicio. Porque más terrible que recibir un azote divino es cuando Dios ya deja de tratar con uno. Y simplemente le dice como a este pueblo, ya, no más remedio, ahora espera el juicio. ¿Y saben qué es lo terrible? Que es que alguno pensaría que esto traería dolor a la persona, pero no, vean lo que dice el versículo 7. Según todo aquello por la cual la castigué, pero ellos se apresuraron, corrieron a pecar más. No se engañe. Salir de la iglesia para muchos será entonces quitar definitivamente todo freno para entregarse a una vida de pecado. Atienda a la voz de Dios. Es mejor escuchar y obedecer. Tema cuando vea las consecuencias en las vidas de otras personas. Tema cuando usted vea que Dios está tratando con usted. Acérquese a Dios. Hoy es el día para dejar la rebelión, la obstinación, la terquedad. O entonces espere que por no atender la voz, Dios le dice, sin remedio incorregible al castigo eterno, yo vendré cuando el fuego de mi celo consuma toda la tierra. No tenga usted su parte con los rebeldes, tenga su parte con aquellos que reconocen su miseria espiritual y acuden a Dios, a este Dios que sigue llamando a que se acerquen a Él en Cristo. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque nos amonestas y porque yo sé que porque es tu palabra, no será sin fruto en la vida de aquellos que son tuyos, para que reciban amonestación y corrección. Trae temor sobre aquellos que parecen no inmutarse, no inquietarse en lo más mínimo, a pesar de que vienen esas advertencias claras, firmes, pero amorosas también de tu parte. Guárdanos para no ser de aquellos que quedan sin remedio alguno. Y ahora que procedemos a participar de la cena, que entonces podamos venir agradecidos, sabiendo que por el Señor toda nuestra rebelión e iniquidad es perdonada. Que tú, por lo tanto, usarás estos medios para fortalecernos, para que, como tus hijos, andemos en tus caminos y que aquellos que no puedan participar de la cena, también esto sea parte de la manera en que tú trates con ellos para hacerles ver las ricas bendiciones espirituales de las que están excluidos por su rebeldía. En el nombre de Jesús yo te lo suplico. Amén.